Un segundo. Listo, ya está grabando. Como en cada sesión les repito el reglamento del curso. Hoy es la sesión número 7 del curso de caracterización estructural por resonancia magnética nuclear. El reglamento es el siguiente. Hay que mantener en todo momento una actitud de respeto hacia el instructor, hacia los asistentes y hacia los administradores. Mantener el micrófono y la cámara apagados durante la sesión. Para recibir una constancia de asistencia es necesario asistir mínimo al 80% de las sesiones, es decir, mínimo a 8 de las 10 sesiones. La lista de asistentes se descargará directamente de la plataforma Teams, es decir, que no es necesario llenar ningún formulario. Las sesiones serán grabadas y publicadas en el grupo de Teams con el fin de que los asistentes puedan repasar el contenido visto. Queda prohibida la difusión de las grabaciones, así como usarlas para un fin distinto al establecido. Por último, no se poseen los derechos de autor de todas las gráficas, imágenes y ejercicios que se mostrarán durante la sesión. Sin embargo, estas se muestran única y exclusivamente con carácter educativo. El día de hoy, para evitar que por ahí de repente se escuchen ruidos y que tengan como, digamos, la preocupación de si por equivocación prenden su micrófono, vamos a poner que nadie pueda activar su micrófono hasta el final de la sesión. Los vamos a reactivar por si alguien tuviera alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario o aportación. Entonces, ese era el comentario que les quería hacer. Y ahora sí, doctor Luis Gerardo, bienvenidos a todos y le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues ayer nos quedamos en este tema. Hay todavía algunos puntos importantes que analizar respecto a la simetría. Y bueno, pues en resonancia el análisis estructural pues tiene que ver justamente con la simetría de las moléculas. Recuerden que el número de señales en RMN va a depender directamente sobre la simetría que nosotros tengamos en una molécula determinada. Abundemos un poco más sobre este tema y vamos a ver algunos conceptos importantes en la misma sección, esto de simetría molecular. Y vamos a analizar los diferentes tipos de protones que una molécula puede tener en función de su estructura molecular y de la simetría que guardan estas moléculas. Vamos a partir de la molécula de etano. Y como ustedes pueden observar, la molécula de etano tiene 6 protones. Y esos 6 protones son protones equivalentes. Vamos a ver justamente como complemento de esta parte lo que llamamos nosotros equivalencia química y magnética. Entonces podemos denominarle a estos protones que son que poseen equivalencia química y magnética. Si aplicamos el criterio de sustitución y ustedes eligen el protón que ustedes quieran para sustituirlo por otro átomo, en este caso, por ejemplo, un cloro, ¿sí? Cualquier protón que ustedes elijan van a tener la misma molécula. Entonces, por lo tanto, los 6 protones que presentan equivalencia química y magnética, en el caso de esta molécula en particular, les denominamos protones homotópicos. Sustituyen el protón 1, el 2, el 3, 4, el superior, el inferior, y cualquiera les va a llegar al cloro, les va a conducir al cloroetano. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir bajo ese mismo criterio de sustitución a sustituir los protones. Vamos, en este caso, a analizar qué pasa, qué ocurre si nosotros sustituimos el protón 1 con un bromo. Solo por no dejar de mencionar, me estoy concentrando en estos 2 protones porque ustedes pueden intuir que si sustituimos cualquiera de estos 3 protones, que es un metilo a final de cuentas, también generaríamos un solo compuesto. Entonces estos 3 protones en el metilo son homotópicos. Pero estos 2 tienen cierta diferencia. Vamos a ver la sustitución de este protón
por un bromo nos conduce a esta molécula, al 1-bromo 1-cloroetano. Y si sustituimos ahora el protón 2 con un átomo de bromo, pues generamos esta otra molécula que también es el 1-bromo 1-cloroetano. Sin embargo, nosotros tenemos ahora una característica especial en esta molécula, que esta sustitución en este carbono está generando un centro estereogénico, un centro quiral, como se le conoce comúnmente. Y al generar entonces este centro quiral, pues quiere decir que la relación entre estas dos moléculas es una relación especular. Son imágenes de espejo, ¿sí? Una es la imagen especular de la otra. Por lo tanto, el criterio de sustitución, en este caso los protones 1 y 2, decimos que como nos generan por sustitución independiente un par de enantiómeros, podemos clasificar esos protones como protones enantiotópicos. Bien, ¿cuál es el resultado de esto frente a la resonancia? Que la resonancia no es capaz de diferenciar los protones homotópicos, ¿sí? Tampoco bajo condiciones ordinarias es capaz de diferenciar los protones enantiotópicos. Los protones enantiotópicos pues tienen ambientes químicos y magnéticos equivalentes, de tal manera que no los podemos diferenciar por resonancia magnética nuclear. Pero fíjense qué pasa si ya tenemos nosotros una molécula quiral y ahora podríamos sustituir, vamos a hacerlo en el caso particular con esta molécula. Rompemos la equivalencia química y magnética del metilo, es decir, la homotopicidad de los 3 hidrógenos del metilo, y pongamos un sustituyente aquí en cualquiera de estos protones. Y ahora vemos que aquí hay un centro estereogénico. Muy bien. La relación entre estos dos protones, el protón 3 y 4, la vamos a determinar por el criterio de sustitución también en este caso. Y veamos qué es lo que ocurre. Si sustituimos este protón con un deuterio, nos lleva a este compuesto. Si sustituimos este protón con un deuterio, nos conduce ahora a este otro compuesto. Se fijan que el centro estereogénico se mantiene invariante. No estamos afectando la estereoquímica de este centro estereogénico. Pero sucede que estamos generando otro centro estereogénico. Y bueno, esta molécula en particular, estos dos protones, 1 y 4, 1 y 3, pues evidentemente aparecerían a un desplazamiento químico diferente y tendrían acoplamiento escalar. Los protones homotópicos, aunque tienen interacción escalar, no se percibe en el espectro. No se percibe. Lo veremos un poco más adelante. ¿Cómo podemos probar esto? Bien, entonces, por lo tanto, ahora veamos la relación estructural entre estas dos moléculas. Y vemos que como estamos generando un centro estereogénico y ya tenemos uno fijo, pues sabemos que estas dos moléculas ni siquiera son imágenes especular. Y decimos que si no son imágenes especulares y los átomos no coinciden átomo a átomo, cuando las hacemos coincidir o sobreponerlas, ambas moléculas, vemos que no todos los átomos se ubican en la posición equivalente, ¿sí? Y por lo tanto, estos protones, estos dos compuestos en particular, son reconocibles por resonancia, ¿sí? Este enantiómero generaría señales diferentes que este otro enantiómero. ¿Por qué? Porque bajo estas condiciones,
asimetría. Y la asimetría nos dice que el protón 1 y 3, tanto en esta molécula, y el 1 y 4, como en esta otra, pues los puede diferenciar perfectamente la resonancia magnética de protón. Bien, entonces, por lo tanto, estos dos protones, perdón, ¿sí? Si ustedes sacan el espectro de esta molécula, estos dos protones van a parecer a un desplazamiento químico diferente. Tendríamos dos protones, entonces, por lo tanto, diastereotópicos. En esta molécula en particular, aparecería un desplazamiento químico diferente a este otro. Y si tienen diferente desplazamiento químico, pues esperemos que estos dos tengan interacción escalar también. Y además van a tener interacción escalar diferente en magnitud con el protón 1. Puede ser que el ángulo diedro entre el protón 3 y el protón 1 sea diferente a el ángulo diedro que guarda o que tiene el protón 4 con respecto al protón 1. Entonces tenemos tres tipos de protones. Los protones homotópicos, bajo ninguna condición los puede resolver la resonancia. Los enantiotópicos, bajo condiciones ordinarias, tampoco los puede resolver. ¿Y a qué me refiero con condiciones ordinarias? Bueno, pues a una solución o a una muestra preparada bajo condiciones normales, un disolvente que no es quiral, por ejemplo, o que no tenga un aditivo quiral. En otras palabras, si nosotros, esta molécula, vamos a regresar, en particular, podríamos nosotros diferenciar los protones 1 y 2 en estas dos moléculas, sí, pero solo bajo condiciones asimétricas. Algunas veces se adiciona algún componente quiral y la interacción, cuando ustedes ponen un componente quiral, la interacción con estos compuestos que ya tienen un centro quiral, pues van a generar una interacción diastereoisomérica. Y esa interacción permite que el protón 2 y el protón 1 puedan ser diferenciables. Muy bien. Y aquí no es necesario, simplemente los protones ya desde esta estructura son diferenciables fácilmente por resonancia magnética nuclear. Y acá también los que permanecen en la molécula, protón 1 y 4, y el 1 y 3 en la molécula inferior, pues van a tener justamente desplazamientos químicos diferentes en resonancia. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahorita vamos a ver en qué consiste esta clasificación que les había yo ya mencionado anteriormente, que íbamos a revisar lo que llamamos nosotros sistemas de spins. Bien, esta molécula, el crudometileno, nos genera una sola señal. ¿Sí? Quiere decir que los protones son isoenergéticos, sus transiciones tienen la misma energía. Eso las coloca en el mismo desplazamiento químico. Y curiosamente, aunque están cercanos, su interacción escalar, su acoplamiento escalar, no lo observamos en el espectro. ¿Sí? Pero sí existe. Simplemente esa interacción es isoenergética, es una interacción degenerada y por lo tanto nos da exactamente el mismo desplazamiento químico y el acoplamiento escalar se va diluyendo visualmente, pero permanece físicamente en la molécula. Tenemos aquí otra molécula. Si ustedes observan, tiene simetría en esta dirección, ¿sí? Este protón y este otro, pues entonces también son equivalentes y van a generar solamente una señal en resonancia magnética. Este otro es un ejemplo interesante. Vean ustedes que en la frecuencia de protón, porque este espectro está en la frecuencia de protón, esta molécula genera una señal triple.
Pero en la frecuencia de flúor también genera una señal triple. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que en la frecuencia de protón, estos dos protones se acoplan con dos flúor. Y en la frecuencia de flúor, estos dos flúors vemos que tienen acoplamiento o interacción escalar con los dos protones. Ahorita vemos la nomenclatura de estos sistemas. Muy bien. Ahora, este benceno, pues sus 4 protones son equivalentes y también nos va a generar una sola señal. Vamos a ver, a estos se les denomina pues protones homotópicos. No podemos diferenciar las señales de uno y las señales del otro. Todos son equivalentes y nos generan solamente una señal, con excepción de que los dos protones de todas maneras tienen la misma interacción escalar con los dos flúors y los dos aparecen al mismo desplazamiento químico. Vamos a ver estos dos ejemplos de protones enantiotópicos. Muy bien, estos dos protones aparecen como una señal doble, pero por acoplamiento escalar con el flúor. Sin embargo, no podemos diferenciar a este protón de este otro por resonancia magnética nuclear. Simplemente aparecen al mismo desplazamiento químico y no se observa acoplamiento escalar entre ellos. Solamente el acoplamiento heteronuclear con el flúor. Y por eso nos da una señal doble. Nuevamente, si nos vamos a la frecuencia de flúor, en la resonancia de flúor, flúor tendría interacción con estos dos protones y nos aparecería como una señal triple. Bien, aquí seguimos teniendo un plano de simetría y estos dos protones son enantiotópicos. Recuerden, si yo sustituyo este protón, por ejemplo, con un grupo nitrilo, ¿sí?, me va a dar un enantiómero o la imagen especular de la molécula que se obtenga cuando yo sustituyo este protón con otro grupo nitrilo. Entonces, por eso le llamamos protones enantiotópicos. Y un análisis similar pues, nos lleva a la misma conclusión, que estos dos protones son enantiotópicos. Una señal cuádruple para el metileno. ¿Por qué? Porque tiene 3 protones vecinos. Y una señal triple para el metilo. ¿Por qué? Pues porque tiene 2 protones vecinos. Aquí tenemos ejemplos de protones diastereotópicos. Recuerden que los protones diastereotópicos requieren como condición la presencia de un centro estereogénico, ¿sí? O puede ser otro tipo de quiralidad, ¿no? Quiralidad axial, por ejemplo, etcétera. Bien, lo importante es que el entorno alrededor de estos dos protones no es equivalente, simplemente por la presencia de un centro estereogénico en este caso. El espectro en la parte inferior, pues es lo que estamos nosotros observando, el espectro completo, ¿sí? Estamos viendo que alrededor de 6.5 aparece la señal del OH. Y eso, pues lo podemos apreciar claramente como una señal ancha. Recuerden que si sospechamos que puede ser un OH, agregamos agua adulterada y lo podríamos confirmar con esta acción. Bien, el CH, que está aquí, este protón, pues miren, tiene protones vecinos hacia acá, tiene 3. Y tiene 2 protones vecinos, A y B. ¿Por qué lo estamos diferenciando? Estamos diferenciando estos 2 protones porque vamos a ver que la presencia del centro quiral los convierte en protones diastereotópicos y quedamos que los protones diastereotópicos son reconocibles por la resonancia magnética nuclear en los registros de espectros bajo condiciones normales, es decir, cloroformo o el solvente deuterado que ustedes elijan.
Y bueno, podemos observar que este protón genera estas señales, que son un doble de doble. Este también genera otra señal, que es un doble de dobles. Fíjense bien, el protón A tiene acoplamiento con B. ¿Por qué? Porque son diastereotópicos. Ajá. Entonces tiene acoplamiento con B y da una señal doble. Pero también tiene acoplamiento vecinal con el protón azul y también da una señal doble. Por eso es doble de dobles. Y de manera recíproca, el protón B tiene acoplamiento geminal a dos enlaces con el protón A y también tiene acoplamiento vecinal a tres enlaces con el protón azul. De tal manera que también nos da una señal doble de dobles. Si ustedes se fijan, la separación entre estas dos señales es menor que la separación entre estas dos señales. Entonces quiere decir que este protón B observa a un protón vecino a un ángulo diedro diferente al cual mantiene con el protón A. ¿Sí? Entonces, pues eso sería el requisito fundamental para ver protones estereotópicos. Tiene que haber un punto de simetría, en este caso sería un centro estereogénico. El metilo, pues por su parte, se acopla exclusivamente con un solo protón y aparece como señal doble. Bien, por otro lado, vamos entonces a tratar de conjuntar algunos de los conceptos que he estado mencionando y a tratar de revisarlos y a entenderlos, porque hay cierto vocabulario que tenemos que usar en la resonancia magnética para, con estas palabras técnicas, pues referirnos de manera precisa a la descripción, referirnos y describir de manera correcta el tipo de protones que presenta una molécula y cómo esto se va a observar en la resonancia magnética nuclear. Primeramente, analicemos la equivalencia química. Recuerdan que las moléculas pueden tener algunos elementos de simetría y acordamos que en resonancia va a ser muy importante dos de estos elementos de simetría. El primero de ellos es el plano de simetría. El segundo es un eje de rotación. Y en este caso tenemos un plano sigma, efectivamente, y un eje de rotación C2. Porque al rotar la molécula 180 grados en torno a esa señal discontinua, esa línea discontinua que estamos poniendo ahí, tendríamos una molécula equivalente. Se mantiene después de esta operación invariante en estructura. Ahora, en el caso de esta molécula también hay un plano de simetría y también estamos observando un eje de rotación C2. Bien, la pregunta aquí es, y la observación, es que estos dos metilenos están vecinos. Y la pregunta es, ¿estarán acoplados? ¿Qué señal, qué multiplicidad nos va a dar este metileno por acoplamiento con este otro metileno? Pues de acuerdo a las reglas esperaríamos que eso diera pues una señal triple para uno y una señal triple para el otro. Pero vamos a ver que esto no sucede así. Esos cuatro protones dan solamente una señal, ¿sí? Una señal simple, solamente un pico estarían generando. Recuerden que acá tendríamos un etoxilo, es decir, un CH3 y un CH2, equivalente al que está ubicado en el extremo o en el otro extremo de la molécula. Muy bien, y estos pues ya sabemos que nos van a dar una señal cuádruple y una señal triple. Continuando entonces, observamos que la molécula de benceno tiene realmente muchos elementos de simetría más. Tiene varios planos y bueno, también tiene diferentes ejes de rotación. Podríamos asumir que
el eje de rotación ahora atraviesa el benceno, digamos, es perpendicular al plano del anillo aromático, y podríamos observar que hay incluso un elemento de simetría C3. En otras palabras, rotar 60 grados esta molécula, así en el plano, me lleva a una molécula con todos los átomos equivalentes. Es decir, se mantiene invariante en estructura, aunque hayamos rotado la molécula 60 grados. 360 sobre 60 pues nos da 6, y esto nos conduce a un eje de rotación C6. Pero también tendría un C2, por supuesto. Incluso tendría un C3. Si ustedes mueven este protón en el plano y lo ubican hasta acá, es decir, 120 grados de rotación, pues vamos a encontrar que generamos una molécula equivalente. ¿Sí? Bien. Ahora viene la equivalencia magnética. Resulta un poco más complicada analizar la equivalencia magnética, pero es algo muy sencillo. ¿Qué necesitamos para analizar la equivalencia magnética? Pues primeramente ver si hay equivalencia química o no. Si hay equivalencia química, pues vale la pena analizar la equivalencia magnética. Pero si no hay equivalencia química, ya finalmente resulta innecesario hacerse la pregunta si esos protones que ya no son químicamente equivalentes, si podrían ser magnéticamente equivalentes. No, ya no serían magnéticamente equivalentes. Entonces, la equivalencia magnética está supeditada a la equivalencia química. ¿Y cómo analizamos la equivalencia magnética? Porque estamos diciendo que acá para la equivalencia química es necesario la presencia de un plano de simetría, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿y cuáles son los criterios? Como los comentaba, para analizar la equivalencia magnética. Bien, pues que sean núcleos que presenten equivalencia química y constante de acoplamiento escalar idéntica con otros núcleos presentes en la molécula. A ver, vamos a analizar esta estructura y tenemos estos 3 protones y vamos a revisar si estos protones son química o magnéticamente equivalentes. Bien, hay un plano de simetría en esta dirección y eso hace que estos 2 protones sean químicamente equivalentes. Y ahora vamos a ver la equivalencia magnética. Un tercer protón, ¿sí?, ajeno a estos, a los cuales les encontramos equivalencia química, tendrá el mismo acoplamiento escalar, la misma magnitud, la misma interacción spin-spin a través del mismo número de enlaces, el mismo ángulo diedro, etc. Entonces, este protón se acoplará igual con el protón 1, así como con el protón 2. Bien, pues podemos analizar que ambos están, es decir, 3 con 1 está a 3 enlaces. 3 con 2, pues está también a 3 enlaces. Y el ángulo entre ellos es cercanamente 0. Pues la molécula benceno es una molécula plana. Por lo tanto, vemos aquí también que 2 con 3 tiene la interacción escalar al mismo número de enlaces, también 3 enlaces. Por lo tanto, decimos que estos 2 protones se acoplan de manera equivalente a un tercer protón, como es en el caso de H3. Por lo tanto, estos 2 protones son químicamente equivalentes por el plano de simetría, pero magnéticamente equivalentes porque cumplen con el requisito de que estos 2 protones deberían de tener el mismo acoplamiento escalar que un tercer protón, o un cuarto o un conjunto de protones. Entonces, por lo tanto, la constante de acoplamiento entre el protón 3 y el protón 1 es idéntica bajo estas circunstancias, o este tipo de equivalencia es
tendría el mismo valor que la constante de acoplamiento ahora del otro lado, entre H2 con H3. Bien, entonces decimos que H1 y H2 son químicamente equivalentes y magnéticamente equivalentes. Vamos a analizar la otra molécula y estaríamos observando en este caso que también hay simetría. Imagínense un plano que corta al centro de la molécula pasando por los dos hidrógenos que están en este plano con respecto a la molécula. Entonces, por lo tanto, estos dos protones pues, van a ser químicamente equivalentes de entrada. ¿Sí? El primer análisis nos conduce de manera inequívoca a que hay equivalencia química porque simplemente estos dos protones tienen un elemento de simetría que los separa. ¿Sí? Y lo mismo podríamos decir de los flúor. ¿Sí? Estos dos flúors están en un plano de simetría, ya sea en este que estamos ubicando o ahora en el otro que parte en medio de estos dos protones y corta al protón F2. Entonces tiene otro plano de simetría en esa dirección. Ahora veamos si el acoplamiento de estos dos protones con un tercer núcleo, puede ser el flúor 1, es idéntico para valorar la equivalencia magnética. Bueno, pues vemos que este protón se acopla con este flúor a dos enlaces. Y el otro protón se acopla a la misma cantidad de enlaces que el primero. ¿De acuerdo? Entonces, la equivalencia magnética la tenemos que asociar siempre al acoplamiento escalar de un protón o dos protones con un tercer núcleo, que no necesariamente puede ser hidrógeno como en este ejemplo. Entonces, por lo tanto, los dos protones son química y magnéticamente equivalentes. Van a dar estos dos protones exactamente la misma frecuencia y solo mantendrían el acoplamiento escalar con los flúor. Entonces, por lo tanto, son químicamente equivalentes y magnéticamente equivalentes ambos protones y también ambos flúor. Ahora, si revisamos esta otra molécula, vamos a analizar si hay plano de simetría. Es evidente que este plano de simetría no existe, ¿sí? Este plano de simetría tampoco nos funciona porque arriba tenemos un metoxilo y en posición para, es decir, apuntando hacia abajo. Bueno, es relativo hacia abajo de la pantalla, ¿no? La parte inferior de la pantalla. Pues decimos que este plano les confiere equivalencia química a H1 y H2, porque están, digamos, uno a otro frente a un espejo hipotético. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, H1 con H3 no son equivalentes. No hay plano de simetría en esta dirección para que le demos equivalencia química y magnética a esta parte de estos tres protones. Entonces, por lo tanto, el protón 1 y el protón 3 van a dar desplazamientos químicos diferentes. Y lo mismo sucede para H2 y H4, pero entre H1 y H2 nosotros no vamos a poder diferenciar el desplazamiento químico. Es decir, este plano de simetría le da equivalencia química a estos dos protones. Y bueno, a estos otros dos, pero diferentes a los dos primeros. Bien, como entonces H1 y H2 presentan equivalencia química y H3 y H4 también presentan equivalencia química, H1 y H3 no tendría equivalencia química y H2 y H4 tampoco generaría equivalencia química porque no hay plano de simetría. Bien, ahora la equivalencia magnética. Pues vamos a elegir dos protones que ya sabemos que son químicamente equivalentes.
¿sí? Y por lo tanto, vemos con un tercer núcleo, puede ser 3 o puede ser 4. Vamos a tomar a 4 como el tercer núcleo y veamos qué sucede. H2 tiene interacción escalar con H4 a 1, 2, 3 enlaces. Y por lo tanto, H1 con ese mismo protón, el acoplamiento es a 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Por lo tanto, H1 y H2 no tienen el mismo acoplamiento con ese mismo protón, ¿sí? Y el mismo análisis podríamos hacerlo sobre este protón y vamos a llegar a la misma conclusión. Por lo tanto, como H1 y H2 están separados por un plano de simetría, son químicamente equivalentes. Pero como H1 y H2 no tienen el mismo tipo de acoplamiento con H4, decimos que no son magnéticamente equivalentes, ¿sí? Entonces son químicamente equivalentes, pero no magnéticamente equivalentes, y lo mismo sucede con H3 y H4. Por lo tanto, fíjense que tenemos la posibilidad de que este protón H1 y H2 tenga interacción escalar observable, ¿sí? De tal manera que es consecuencia de la diferencia o la no equivalencia magnética por las razones que acabamos de exponer. Bien, vamos ahora sí a ver la notación de Popper para sistemas de espinas. Es muy sencillo. Vamos a utilizar letras del alfabeto y vamos a iniciar del lado izquierdo con la letra que tiene prioridad en la secuencia en el alfabeto. En este caso sería la letra A. Bien, si revisamos la simetría de esta molécula, vemos rápidamente que tiene un plano a lo largo de este eje. De tal manera que, como si hay un plano en esta dirección, estos dos protones son imágenes especulares, son imagen especular uno del otro a través de ese plano. Y por lo tanto, eso ya les da equivalencia química, ¿sí? Ahora, ¿estarán acoplados escalarmente? ¿Se observarían? Es decir, ¿la interacción escalar sería visible, sí o no? No, ¿sí? Puede ser que el giro contribuya a eso, ¿sí? Si esto no es un centro estereogénico, pues también contribuye a eso, como sería el caso, ¿no? Por eso estamos poniendo 3 grupos idénticos que no necesariamente van a ser protón. Entonces, por lo tanto, estos 2 protones son química y magnéticamente equivalentes. Y a esos 2 protones le vamos a denominar, o bueno, podemos decir que esos 2 protones generan un sistema A2. Se fijan que ahí estoy representando a los 2 protones con el subíndice del lado derecho de la letra A. Bien, si cambia la estructura, podemos analizar ahora, estoy pasando uno de estos protones de este grupo metileno al otro para que sean vecinos, y sucede que tenemos un plano de simetría en esta dirección que le da equivalencia química a estos 2 protones, y si analizamos también, probablemente la rotación en torno a este enlace también sea lo suficientemente fuerte para ver una promediación del acoplamiento escalar, de tal manera que esto lo podríamos considerar momentáneamente como un sistema a 2 espines o un sistema A2. Bien, esta molécula, sí, los 2 protones ya son diferentes. Y al ser diferentes, pues entonces cada uno va a generar su propio desplazamiento químico. ¿De acuerdo? Entonces, este desplazamiento químico va a tener una posición para el protón rojo y otra posición para el protón azul. Como no hay equivalencia química, decimos que no hay equivalencia magnética, ¿sí? Todo lo que no es
químicamente equivalentes, no serán magnéticamente equivalentes. ¿Sí? Pero no todo lo que es químicamente equivalentes, pues tendría equivalencia magnética. La equivalencia magnética, sí decimos que no existirá si no hay equivalencia química. Y si hay equivalencia química, puede o no haber equivalencia magnética. Bien, el sistema de spines que vamos a utilizar para un caso como este, pues sería un sistema AB o un sistema AX. Cada letra representa un protón. En este caso, este protón podría ser representado por esta letra y el otro protón por esta otra letra. ¿Por qué AB o por qué AX? Porque depende de la distancia relativa en desplazamientos químicos entre estos dos protones. En el caso del protón rojo, diríamos que esto nos da una señal doble por acoplamiento escalar con el protón azul. ¿Qué tan distante? Y bueno, también el protón azul daría una señal doble por acoplamiento escalar con el protón rojo. ¿Qué tan distantes estarían de desplazamiento químico esos dos protones? Son los que van a determinar si hay un sistema B o un sistema AX. Ustedes pueden notar que la letra A y la letra B están cercanas en el alfabeto. Y esa nomenclatura se usaría para el caso de que esos dos protones tengan desplazamientos químicos muy cercanos. Ahorita vamos a ver alguna relación muy simple para delimitar la equivalencia, perdón, delimitar AX. Esperaríamos que entonces el desplazamiento químico del protón A está muy separado del desplazamiento químico del protón X. Y en el alfabeto vemos que A y X pues están separados. Es una correlación entre la separación de desplazamientos químicos con la separación de las letras que estamos usando en relación al alfabeto. Bien, estos casos son sistemas de spines con dos núcleos, con dos protones. Aquí podríamos tener un sistema de spines con 3 protones. Y vemos que un metilo, todos los metilos de una molécula, serían química y magnéticamente equivalentes. ¿Sí? Esto nos lleva a una sola señal y esa sola señal pues está generada por 3 protones y por lo tanto vamos a referirnos a un sistema A3. Se fijan que en este fragmento también tenemos 3 protones. Y en este caso, estos 2 protones están en el mismo carbono y este otro está en un carbono adyacente. Bien, pues si asumimos que estos sustituyentes son diferentes, en este caso un sustituyente X y en este otro caso 2 sustituyentes Y, pues aparecerían a diferente desplazamiento químico. Por lo tanto, nosotros podemos generar estos sistemas de spines. ¿Son 3 protones? Bueno, pues son 3 las letras que están participando aquí. 2 equivalentes que de acuerdo a la nomenclatura, tienen que aparecer al mismo desplazamiento químico. Vamos a asumir que la rotación en torno a este enlace es muy rápida y eso nos aseguraría la equivalencia química. ¿Sí? Pero estos 2 protones se acoplan escalarmente con este otro, que es un tercer protón, y este protón podría pertenecer como parte de este sistema A2B. Bien, aquí en general estamos de alguna manera revelando que los protones que aparecen del lado izquierdo en el espectro, es decir, a campo más bajo, serían estos 2 protones A, y el que aparecería del lado derecho sería este otro protón. En un sistema AB2 se invierte esto. El que aparece a campo bajo hacia la izquierda es un solo protón y el que aparece al lado derecho sería las señales de 2 protones
y a esto le denominaríamos un sistema AB2. Realmente no es tan estricto el determinar como un A2B o un AB2, pero sí se pueden diferenciar fácilmente en la observación de las señales. Lo vamos a ver enseguida. Bien, pero también pueden ser sistemas A2X o AX2. Recuerden que en esta circunstancia tendríamos a los protones A muy separados en desplazamientos químicos con respecto a los protones X. 3 protones. Si tenemos 3 protones, podemos generar también un sistema ABC. ¿Qué me dice esta nomenclatura? Que probablemente la distancia en desplazamiento químico en estos 3 protones sea muy cercana. Pero ¿qué pasa en un sistema ABX? Que un protón, el protón A, estaría muy cercano en desplazamiento químico al protón B, pero alejado en desplazamiento químico al protón X. Y lo mismo podríamos decir del protón B. El protón B estaría cercano a en desplazamiento químico, pero alejado en desplazamiento químico del protón X. Podríamos tener un desplazamiento químico intermedio, no tan juntos 2 protones para que sean AB, sino un poquito más separados, y esto podríamos verlo a través de un sistema AMX. Bien, por cierto, pues aquí está un ejemplo. Los sistemas vinílicos monosustituidos, pues prácticamente es un sistema AMX. Casi todos, he visto yo muchos alquenos monosustituidos, pues bueno, es muy evidente la presencia de un sistema AMX. Tengan ustedes mucho cuidado en la multiplicidad. La multiplicidad en este caso, pues podríamos nosotros asumir, vamos a ver acá, que va a dar una señal triple porque tiene 2 vecinos y daría una señal doble porque tiene un solo vecino. Aquí podría dar una señal doble y la señal doble de con esto otro podría ser diferente. Recuerden que el protón central es el que va a determinar en cierta forma, bueno, el ángulo diedro entre este protón del lado izquierdo con el protón del lado derecho, va a determinar la magnitud de la constante de acoplamiento. Y aquí podría ser un sistema doble de dobles o un sistema de segundo orden que no podamos medir directamente los parámetros de RMN directamente del espectro. Una BX son comunes, son relativamente comunes. Ahorita les voy a mostrar algunos espectros simulados de este tipo de sistemas. Y un AMX típico de un alqueno. En este caso, fíjense bien, este protón rojo tendría un acoplamiento geminal con el protón azul y un acoplamiento trans con el otro protón. A su vez, este protón tendría un acoplamiento trans con el protón rojo y un acoplamiento cis con el protón azul. Y eso les da magnitudes de acoplamiento diferentes y los podemos reconocer fácilmente simplemente por la magnitud de ese acoplamiento. Recuerden que en un sistema insaturado como el acoplamiento trans es el más grande, luego le sigue el acoplamiento cis y finalmente en magnitud son muy pequeñitas las constantes de acoplamiento geminales en carbono sp2. Bien, este sería un sistema A3. Bueno, pues está repetido aquí. No sé qué dice, bueno, pero vamos a ver en este otro caso. Pues está repetido. ¿Sí? Perdón. Vamos a ver, debí haber puesto otra estructura, pero están de este lado. Bien, 4 espinas. El metano es el sistema más simple. El metano genera una señal y la forma de representar esa señal es como un sistema A4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 4 protones y todos tienen el mismo desplazamiento químico. Pero va a haber diferentes maneras de representar un A4. Fíjense bien, esta molécula, a pesar de que estos 2 protones están vecinos a estos 2, también generarían un sistema 4.
yo les mencionaba, va a depender mucho de la velocidad de rotación en torno al enlace que une a estos dos carbonos. Si la velocidad de rotación es lo suficientemente fuerte, entonces seguramente vamos a obtener un sistema A4. Veremos que con una rotación relativamente lenta, cómo va a generarse un espectro, sobre todo si estos dos sustituyentes son diferentes. Este benceno, recuerden ustedes que habíamos visto ya simetría. Este benceno tiene dos planos de simetría ortogonales. También este, miren. También este. Y recuerden ustedes que cuando tenemos dos planos de simetría ortogonales, entonces cada uno de estos protones que aparecen en los cuadrantes correspondientes son química y magnéticamente equivalentes. Bien. Aquí también entonces estos dos planos de simetría me dicen claramente que son química magnéticamente equivalentes los 4 protones de esta molécula. Es decir, solo nos va a dar una señal en resonancia magnética. Vean ustedes, en este caso, ya rompemos la equivalencia química en algunos protones, simplemente por cambiar este sustituyente por este otro. Estamos aquí representando de alguna manera que este sustituyente es diferente a este otro. Y ya estamos eliminando este plano que existía en esta molécula. Ahora ya no hay este plano. Por lo tanto, estos dos protones que están al lado del plano de simetría, decimos que son químicamente equivalentes. Aparecerían al mismo desplazamiento químico. Y estos dos también sería lo mismo, aparecerían al mismo desplazamiento químico, esos dos protones azules, pero a diferente desplazamiento químico con respecto a los protones rojos. Bien, como acabamos de analizar ahorita la equivalencia magnética, podríamos ver claramente que este protón no tiene el mismo acoplamiento con un tercer núcleo. Podemos elegir este. Este estaría a 3 enlaces, pero con el otro protón estaríamos viendo acoplamiento a 5 enlaces. Y lo mismo sería para este otro, ¿sí? Este otro protón. Y vemos pues que los dos protones rojos son químicamente equivalentes, pero no son magnéticamente equivalentes. Y lo mismo ocurre para los dos protones coloreados o de color azul. Perdón. Bien. Bien, el sistema de espines o la nomenclatura, esta notación, lo denominamos nosotros A', BB'. Abundan los sistemas A', BB'. No necesariamente en sistemas aromáticos, sino también en sistemas alifáticos como este. Ahorita analizamos este. Pero vean, entonces esta nomenclatura me dice que los dos protones A, vamos a asumir que son los rojos, aparecen al mismo desplazamiento químico, por eso las letras idénticas. ¿Sí? Y el prima me dice que entre estos dos protones, A y A', hay equivalencia química, pero no hay equivalencia magnética. Y bueno, lo acabamos de analizar. El tipo de acoplamiento de este protón con este otro es diferente al acoplamiento de este protón con este otro, con ese mismo protón. Bien, entonces por lo tanto tenemos un sistema A', B'. Aquí también hay 4 protones. Pero vamos a observar que si el giro en torno a este enlace es lo suficientemente lento, seguramente va a dar un espectro complejo, A', B'. Si el giro es muy rápido y se promedian los valores de los acoplamientos, ahora sí diríamos que este daría una señal triple y este también generaría una señal triple. Pero un A', B' puede resultar mucho más complejo que dos señales triples. Lo vamos a ver enseguida. Muy importante. Una molécula puede tener diferentes sistemas de espines. ¿Sí? Todos los casos que analizamos hasta el momento son un solo sistema de espines. Es decir,
si esta molécula, ya vemos que estos dos protones, por la presencia del carbonilo, ya no tienen acoplamiento escalar, podríamos decir que este metileno forma un sistema 2 y que esta señal, este metilo, genera una sola señal y por lo tanto también sería un sistema A3. Una molécula puede tener varios sistemas de espines. ¿Sí? En la simulación de espectros, esta nomenclatura tiene que estar presente y el análisis para saber quiénes tienen desplazamientos químicos diferentes y quiénes son magnéticamente no equivalentes para considerar las constantes de acoplamiento respectivas. Bien, este también es otro ejemplo, es un sistema 2 aquí, pero aquí tenemos un sistema A2X3. ¿Por qué? Porque aquí sí hay acoplamiento escalar de por medio. Los 6 protones de un anillo aromático y los 6 carbonos también presentan equivalencia química y magnética. Es un sistema 6. Son 6 protones y todos dan al mismo desplazamiento químico y no podemos ver la interacción spin-spin porque es una sola señal. Por lo tanto, decimos que es un sistema A6. Bueno, ya vimos un sistema 2X2. ¿Por qué decimos X2? Pues imagínense la diferencia en frecuencias entre protón y las frecuencias de flúor, pues es de algunos megahertz. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, están sumamente separados en desplazamiento químico. Este sistema tiene 16 protones. Y recuerden que estos 16 protones o esta molécula tiene dos planos de sigma ortogonales y eso, recuerden que hace o genera equivalencia química y magnética en los protones de este cuadrante con respecto a este y este. Son equivalentes todos, equivalentes desde el punto de vista químico y magnético. Es decir, un sistema A16 generaría una sola señal, a pesar de que está siendo generada por 16 protones. Bien, esto suele ocurrir también, a veces no son tan fácil de observar, pero podríamos asumir que esto pudiera ser un sistema AA', si estrictamente consideramos que el acoplamiento de estos dos protones con un tercer protón no es el mismo. Aquí estarían orto y aquí estarían para. ¿Sí? El protón central pues, ocuparía un desplazamiento químico diferente porque es químicamente diferente al resto de los protones. Bien, vamos a ver un poco sobre la influencia que tiene la rotación y la equivalencia química y magnética cuando tenemos dos planos de simetría ortogonales. Bien, pues tenemos aquí el 1,2 dibromoetano y el espectro de esta molécula es una señal simple, ¿sí? Es solamente una señal, lo cual nos dice que los 4 protones son química y magnéticamente equivalentes. Ahora vamos a, se observa ahí los dos planos de simetría ortogonales que habíamos comentado. ¿Y qué pasa si sustituimos a un bromo por un cloro? Pues entonces el plano de simetría que nos queda es nada más el horizontal en esa perspectiva que estoy mostrando. ¿Sí? Ya no puedo poner un plano de simetría en esta, ¿dónde está aquí? En esta dirección, porque obviamente esta porción es diferente a esta otra. Y bueno, ¿cuál será el espectro de resonancia de esa molécula? Podríamos asumir que esto sea una señal triple porque tiene a dos vecinos y lo mismo para esta otra metileno, también sería una señal triple. En realidad, el espectro es mucho más complejo que dos señales triples. ¿Sí? Este es el espectro de resonancia de esta molécula
de la cual esperaríamos una señal triple para cada uno de los metilenos. Pues podemos contar el número de señales que se observa y vemos que es un espectro verdaderamente complejo. Y bueno, pues se les llama también sistemas de orden complejo o sistemas de segundo orden. Entonces, vean cómo impacta la simetría y cómo impacta también la estructura de la molécula sobre la forma de las señales. ¿Qué está ocurriendo en esta molécula en particular? Pues bueno, que podemos analizar nosotros con una perspectiva de Newman a esa molécula y vemos que estos dos protones, pues sí, están separados por este plano de simetría que pusimos acá, son químicamente equivalentes. Y lo mismo podemos decir de estos dos protones, ¿sí? Pero son químicamente diferentes entre sí, y evidentemente, perdón, químicamente idénticos entre sí, pero químicamente diferentes con los que están adyacentes al cloro. La equivalencia magnética, si consideramos esta molécula de manera, es decir, que en su distribución de conformeros, pues tenga una predominancia, pues es factible pensarlo, puesto que el bromo y el cloro se encuentran anti y sabemos que la población de ese conformero en particular podría ser mucho más abundante que si tuviéramos un conformero con el cloro aquí, ¿sí? En conformación gauge, o incluso el cloro y bromo eclipsados, y vemos que esos conformeros tendrían una baja presencia en términos relativos. Bueno, pues efectivamente la razón de esto es que estos protones adyacentes al cloro son químicamente equivalentes, pero magnéticamente diferentes por acoplamiento diferente con sus protones vecinos. La equivalencia química está determinada por el plano y la equivalencia magnética por el acoplamiento con un tercer núcleo. Tomemos estos dos protones y que este sea nuestro tercer núcleo. Pues el acoplamiento con este protón es a 60 grados. El ángulo diedro es 60 grados entre esos dos protones. Y el ángulo diedro entre este mismo protón con el otro protón, pues ahora es de 180. Y recuerden que eso me está diciendo claramente que este protón con respecto a este protón tienen acoplamientos diferentes con con un tercer núcleo y por lo tanto no hay equivalencia magnética. Sí habría equivalencia química, pero equivalencia magnética no. Deberían de tener, incluso por la falta de equivalencia magnética, acoplamiento entre ellos mismos. Acoplamiento escalar. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, el ortodiclorobenceno, ¿sí? Genera también otro sistema AA', El espectro que está en la parte superior es el espectro real, experimental. Y bueno, hace mucho tiempo pues no había plotters y no había todas las herramientas de tarjetas gráficas que tienen las computadoras para manejar gráficos. De tal manera que lo único que hacía era trazar líneas, alguna impresora, por estos de puntos. Y bueno, fíjense ustedes que el espectro que está ilustrado en la parte inferior es un espectro simulado, ¿sí? ¿Cómo se simuló el espectro? Pues se tomaron los datos tentativos de este espectro experimental. ¿A qué me refiero con datos tentativos? Bueno, que podríamos entonces decir de dónde a dónde aparece este protón y este otro. ¿De dónde a dónde el desplazamiento químico? Algo que caracteriza a los sistemas A', es que hay un plano de simetría que parte a los protones tanto en la molécula como en el espectro. Vean ustedes que este punto es la imagen especular, lo que aparece a la izquierda, del número de señales que aparece
a la derecha. El número de señales y la intensidad de las señales es equivalente o especularmente a las que están del otro lado de ese plano imaginario. ¿Sí? Bien, entonces, pues sería un sistema AA', B', y estas señales serían las generadas por el AA', y estas otras señales serían generadas por la parte BB'. Este es un espectro que simulé de la misma molécula, pero ya con un programa más moderno y bueno, pues se puede apreciar más la similitud entre un espectro y otro. Es muy importante la simulación de espectros porque cuando ustedes hacen la simulación del espectro y es idéntico al espectro experimental, ustedes están conociendo implícitamente los parámetros de resonancia correctos para hacer la asignación, la descripción del espectro en general y para hacer otro tipo de trabajos de investigación. Entonces, por lo tanto, de la simulación espectral vienen los parámetros de resonancia pues cercanos a los parámetros reales que están generando el experimento, perdón, el espectro experimental. Bien, les decía yo de la nomenclatura. En el caso de dos núcleos, vamos a considerar un sistema muy simple. Podemos nosotros ver, este espectro está simulado a 200 MHz. Y bien, pues si es un sistema CH, vemos que este protón daría una señal doble por interacción escalar con el otro protón y viceversa. Entonces, podemos asumir que este protón, su desplazamiento químico aparece aquí y está generando una señal doble. Y que para este protón, su desplazamiento químico está en esta zona y también está generando una señal doble. Hay dos lecturas que estamos haciendo aquí. Vemos que el desplazamiento químico del protón A son 4 partes por millón y el desplazamiento químico de B son 3 partes por millón. Pues vamos a sacar la diferencia entre estos dos desplazamientos químicos. Bueno, pues en términos de partes por millón, pues uno aparece en 3 y el otro en 4 y decimos que la diferencia en desplazamientos químicos, es decir, este delta es de 1 parte por millón. ¿Sí? Y como el espectro está simulado a 200 MHz, decimos que esta distancia equivale a 200 Hz. ¿Por qué? Porque cada parte por millón valdría 200 Hz en esta, digamos, en esta simulación. Bien, fíjense ustedes que ese delta aquí está ilustrado, 200 Hz, y la constante de acoplamiento son 10 Hz. Entonces ya describimos ese espectro. Vean ahora qué sucede si el desplazamiento químico de estos dos protones se acerca. ¿Sí? En primer lugar, la distorsión de las líneas con respecto al espectro original se va a estar modificando, se va a ir modificando. Bien, pues esa modificación la podemos apreciar claramente aquí, que las dos señales de esas dos señales dobles, las partes internas se van haciendo más intensas y las señales externas se van haciendo menos intensas. Entonces, por lo tanto, a través de esta relación podemos nosotros decir que la diferencia en desplazamientos químicos entre estos dos protones divididos entre el valor de su constante de acoplamiento, si este valor es mayor de 10, algunos autores tienen incluso un valor de 8 en vez de 10. Bueno, yo lo tengo aquí como 10, pero es suficiente como para entender bien cuándo podemos diferenciar un sistema de primer orden de uno de segundo orden. Bien, si esta relación entonces, la distancia de esta señal doble con respecto a esta otra, expresada en Hz, que aquí sabemos que son 200 Hz,
dividida entre el valor de su constante de acoplamiento, pues expresada en Hertz. Si es valor este cociente es mayor de 10, decimos que tenemos un espectro de primer orden. Fíjense aquí, teníamos el desplazamiento de A en 4 partes por millón y el otro, es decir, de B, en 3 partes por millón. Pues ahora están más cercanos. Desplazamiento de A, 3.60 partes por millón y desplazamiento de B, 3.40 partes por millón. Por lo tanto, ¿sí?, estamos cambiando la distancia entre ellos, pero la constante de acoplamiento se mantiene fija. Ahora, la relación entre estos dos desplazamientos químicos, es decir, la diferencia dividida entre el valor de la constante de acoplamiento, pues aparentemente nos debería dar menos de 10, ¿sí?, un valor numérico menor a 10, y esto nos llevaría a un espectro que ya estaría clasificado como espectro de segundo orden. Vean ustedes la secuencia que nos va a generar, es decir, las etapas transicionales entre un sistema AX a un sistema A2. ¿Sí? Veamos qué está ocurriendo aquí. Se mantienen los parámetros de acoplamiento, es decir, la constante de acoplamiento para cada uno de estos espectros impugnados se mantiene igual. Seguimos considerando que son 10 Hz. ¿Qué está ocurriendo? Que lo único que estamos haciendo es ir acercando el desplazamiento químico a esas dos señales dobles. Ahora el delta-delta es 400 Hz, pero cuando el delta-delta es 200 Hz, pues tiene una distorsión. Les decía que las señales interiores van incrementándose, mientras que las señales exteriores se van haciendo más pequeñas. Y bien, esta coincidencia de desplazamiento químico se alcanza en este espectro. Se fijan, nunca se eliminó de la simulación la constante de acoplamiento de 10 Hz. Sin embargo, sí se estuvieron modificando los desplazamientos químicos, y vean ustedes cómo se presentaron esos cambios también en el registro de cada una de esas condiciones de lectura. Esta señal, pues ahí coinciden ya los 4 picos y decimos esencialmente que ese es un espectro de segundo orden que nos llevaría, en términos de la nomenclatura, a un sistema A2. 3 protones. En 3 protones podemos hacer un análisis similar, nuevamente a 200 MHz el espectro, y 3 protones podrían pertenecer a un fragmento de este tipo. Entonces, vean ustedes que la señal más pequeña, la que integra para menos cantidad de protones, está de este lado. Es muy evidente, aunque no esté integrado, pero es muy evidente. Este sería el protón del CH, generaría esta señal, y los 2 protones del metileno generarían esta señal. Aquí estamos evaluando acoplamiento escalar de primer orden, ¿sí? Porque veamos a qué desplazamiento químico aparece este protón y a qué desplazamiento químico aparece el otro protón. Son 4.2 partes por millón y 2.2 partes por millón. La diferencia, los multiplicamos esos por supuesto en Hertz, y la diferencia entre estos dos desplazamientos químicos en Hertz dividido por el valor de la constante de acoplamiento, que en este caso son 12, nos genera un valor de 33.3. Esto significa que incluso son espectros de primer orden, y que cuando el resultado nos da un valor menor de 10, decimos que entonces tenemos un espectro de segundo orden. Vean ustedes lo que la regla de multiplicidad nos decía para un CH y un CH2. Pues porque daría una señal triple. Aquí la tenemos.
y este metileno, porque tiene interacción con un solo protón, pues nos daría una señal doble. Y aquí está la señal triple y la señal doble. Al momento de acercar estas señales, vean que empiezan a surgir un mayor número de señales. Si continuamos con el acercamiento, todo lo demás se mantiene igual, la frecuencia del espectrómetro y los valores de la constante de acoplamiento relativa. Pues bien, vean ahora cuántas señales tienen en lugar de 5 señales para un sistema CH-CH2. Son realmente 2, 4, 6, 7, 8 señales. Son realmente 9 señales. Por ahí hay una bandita de combinación que aparece en la simulación o en el espectro real de un sistema CH unido a un CH2. Bien, pues estamos pasando, fíjense bien, de un sistema AX2. Aquí sería un A porque es un solo protón. X2, pues X porque estamos muy alejados en desplazamiento químico, y 2 porque es derivado de 2 protones. Esa señal está originada por 2 protones. Aquí empiezan a distorsionarse las señales y finalmente llegamos aquí a un espectro de orden complejo. ¿Cómo lo valoramos? Pues haciendo nuestro cociente y veamos que el valor ahora es de 6.6. Y en esta otra situación también tenemos un valor de 3.3, declaradamente un sistema de orden complejo. Muy importante. Los espectros de orden complejo, ¿sí? No hay regla de multiplicidad. La regla que vimos 2ni más 1 solo es válida para espectros de primer orden. Para espectros de segundo orden tenemos que simular el espectro. Es un recurso muy frecuente y muy útil. Si encuentro por allí el programa, que no me he acordado que tengo que buscarlo, hacemos una simulación rápidamente y les podría compartir el programa. Es una versión muy viejita de un programa que antes corríamos y que lo utilizábamos mucho. Pero bueno, hice algunas simulaciones yo en ese programa, de las que ustedes están viendo. Muy bien. Pues aquí está, miren, la ampliación de un sistema A2B o AB2. Pasamos de un sistema AX2 a un sistema AB2. Desde aquí ya es AB2. Y aquí está la ampliación. ¿Sí? ¿Cuántas frecuencias hay? 9. Aquí está el pico, quizá no lo alcancen a ver, pero si se amplía la vertical, ahí surge un pequeño pico originado por una banda de combinación de este tipo de interacciones escalares. Les decía yo que vean ustedes que ahora la frecuencia 9 del pico 9 y la frecuencia del pico 1 pues están invertidas, ¿sí? Quiere decir que si aquí teníamos un sistema A2B, acá estaríamos generando un sistema AB2, como la imagen especular de un espectro con respecto al otro. ¿Sí? Muy bien. Sistema ABX, les decía yo, en sistemas vinílicos, en protones vinílicos, es muy frecuente. Pero vean la nomenclatura que nos dice. 2 protones muy cercanos en desplazamiento químico y un tercer protón alejados. Pero los 3 están acoplados entre sí. Eso me dice esa nomenclatura. Bien, pues tenemos el sistema A, B, X. Aquí aparecen las señales del protón A, del protón B y del protón X. Podremos percibir que cada una de estas dos realmente es una señal doble-dobles, ¿sí? En otras palabras,
aquí hay acoplamiento entre estos dos protones y acoplamiento con el protón vecino. Es decir, este protón con su protón geminal daría una señal doble, con el protón vecinal de dobles. El otro protón aquí también daría lo mismo, doble de dobles. Y la diferencia entre estos dos protones pues va a ser la magnitud de la constante de acoplamiento en función del ángulo diedro que guarden este protón con estos dos protones. Bien, aquí están las lecturas justamente cómo se miden las constantes de acoplamiento del espectro, pero bueno, ya no se pueden leer tan directamente, hay que hacer algunos pequeños cálculos para determinar los parámetros, es decir, desplazamiento químico y las constantes de acoplamiento esencialmente. A2X2, primer orden. Ajá. Bien, pues tenemos aquí nosotros la señal triple en la frecuencia de protón. Recuerden que podríamos observar la señal triple también, porque estos dos fluoros se acoplan con dos protones y daría una señal triple. Recuerden que el fluoro también tiene spin de 1/2. Y entonces en la frecuencia de flúor veríamos también otro triple, así como estamos viendo en la frecuencia de protón. Entonces, por lo tanto, la separación en desplazamientos químicos es de algunos megahertz y eso es una cantidad muy grande y por lo tanto no hay problema, tendríamos un sistema A2X2. Analicemos este caso interesante. Tenemos un doble enlace de por medio separando a los flúoros de los dos protones. Y veamos la relación estereoquímica, pues se va a dar todos los acoplamientos vecinales y geminales que esperaríamos. Estos dos protones tienen acoplamiento geminal y estos dos flúoros también tienen acoplamiento geminal entre sí. Pero este flúor justamente tiene acoplamiento cis con este protón y adicionalmente tiene acoplamiento trans con este otro protón. Estos dos tienen acoplamiento gem. Recuerden que el acoplamiento trans es mayor que el cis y estos dos mayor que el geminal. Bien, pues esto nos genera este espectro, la frecuencia de protones. Y este espectro es claramente de segundo orden o de orden complejo. Cuatro espines. Ahora les ilustro cómo influye la potencia del imán sobre la forma del espectro. Yo les decía al principio del curso que pues todo el mundo aspira a tener un espectrómetro con una frecuencia superior, es decir, con un imán de más potencia. Y vean lo que esperaríamos para un sistema un sistema A'B', con el cambio de la frecuencia del espectrómetro. Si partimos de la parte inferior, pues entonces ahora sí veríamos una señal triple, como lo predice la regla, debido al acoplamiento de estos dos protones con estos dos protones, ¿sí? Y esperaríamos desplazamiento químico diferente para A y A', así como para B y B', desplazamientos químicos diferentes. Por eso vemos dos conjuntos de señales nada más. Si empezamos a bajar la frecuencia del espectrómetro, ahora 400 MHz, se ve como que si no estuviera bien ajustado el imán, ¿sí? Y se ven multiplicidades adicionales. ¿Qué significa esto? Que se está acercando a tener un espectro de orden complejo. Si los seguimos bajando la frecuencia del espectrómetro, ahora utilizando hipotéticamente un espectrómetro de 200 MHz, y vean la cantidad de señales que empiezan a surgir, y finalmente un espectrómetro de 100 MHz. Es verdaderamente muy útil pues trabajar con frecuencias altas. ¿Por qué? Porque los espectros son más simples. La dispersión de campo, ¿sí?, nos lleva a espectros más simples porque
en términos de energía o de frecuencia, pues están separando más esos picos y mientras más separados tendrían las interacciones escalares que acabamos de discutir. Tanto los desplazamientos químicos como los valores de los acoplamientos escalares, pues es más fácil de interpretar también. ¿Sí? Muy bien. Sí, ok. Vean ustedes aquí la diferencia entre estos desplazamientos químicos de A y B, expresados en partes por millón. Y aquí tenemos justamente los resultados de esa diferencia entre los dos desplazamientos químicos, ¿sí? De A y B, dividido en el valor de su constante de acoplamiento. Y aquí se generó esta secuencia, ¿sí? Denotando que arriba de 10, esto ya es esencialmente de primer orden. Abajo de 10, podemos nosotros claramente confirmar, podemos visualizar muy bien que se trataría de un sistema de orden complejo. En anillos aromáticos en bencenos, podemos tener dos tipos de sistemas A', uno con un benceno disustituido en posición 1 y 2, pero que poseen sustituyentes diferentes. Bajo estas circunstancias, nosotros vemos que aquí hay un plano de simetría y podríamos deducir que este es un protón A, este sería A', es decir, tendríamos desplazamientos químicos diferentes y este se acoplan con cualquiera de estos protones a diferente número de enlaces, por lo tanto el acoplamiento escalar va a ser diferente para los protones involucrados aquí. En un sistema paradisustituido con grupos diferentes, tenemos también un sistema A'B'. Este sistema A'B' es más simple que el sistema A'B' con dos grupos en posición orto, dos grupos idénticos, que cuando tenemos un A'B', ¿sí? Con dos grupos en posición para diferentes. Bien, vamos a pararle aquí por si hubiera alguna pregunta o si ya nos estamos muy cercanos al tiempo, la pueden escribir en el chat y eventualmente contestaríamos sus preguntas. Pero si hay alguna en este momento, con todo gusto la podría responder. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ya les quité el mute a todos por si alguien gusta levantar la mano para que pueda realizar su pregunta. De igual manera, ya descargamos la lista de asistentes por si alguien tuviera que salir en este momento. Ahora, doctor, hay dos preguntas en el chat. ¿Sí? Se las voy a leer. Durante la explicación del sistema de 3 espines en la transición de primer orden a segundo orden, Diana Carolina preguntó, ¿qué hace que cambien de orden si es la misma sustancia? Y pregunta si es por los sustituyentes. Sí, efectivamente es una pregunta muy evidente, ¿no? Cómo va cambiando la forma del espectro, pero no cambia la sustancia es la misma. A ver, tenemos aquí donde está esta. No estamos cambiando la sustancia, es la misma, estamos asumiendo que es la misma. Simplemente lo único que hicimos fue cambiar los desplazamientos químicos de la señal de este protón, que es esta, con respecto a la señal de estos dos protones, que es esta. La estamos acercando en frecuencia. Hay un micrófono prendido. Por favor, si nos apoyan apagando todos. Listo. Perdón, doctor. Ahora sí. Sí, adelante. Entonces, fíjense bien, aquí están 2.2 partes por millón esta y esta en 4.2. Ahora, ¿cómo se modifica la señal sin hacer nada, ni cambiar disolventes, ni la sustancia? Ahora está en 3.8, el CH, y el CH2 está en 2.6. Ahora están 3 partes por millón y el otro está en 3.4 y así sucesivamente. Estamos solamente modificando el desplazamiento químico entre ellos y eso va creando espectros más complejos. ¿Sí?
Por eso un espectrómetro de más alta frecuencia, como cada parte por millón vale más en términos de Hertz, pues nos genera espectros de primer orden con mayor facilidad. Pero sí, Diana, es la misma sustancia hipotética, solamente lo único que hicimos es acercar los desplazamientos químicos de las señales que genera ese sistema CH-CH2. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora, María Porfiria pregunta si ustedes realizan servicios externos. Sí, normalmente no lo hacemos. Los equipos están destinados esencialmente para actividades académicas, pero bueno, de vez en cuando necesitamos comprar algunos insumos y se puede programar algún servicio externo para compensar un poco los gastos que se tienen para el mantenimiento de rutina, como la compra de criogénicos para mantener el imán activo y también los disolventes deuterados y a veces alguna que otra tarjeta electrónica que por ahí se daña y eso genera gastos importantes. Sí, le hemos hecho luego servicios a la industria. Podríamos considerarlo. Lo que sí es muy frecuente son colaboraciones entre grupos diferentes de investigación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Esas eran las dos preguntas que estaban en el chat. No hay manos levantadas a lo que veo. Entonces creo que podríamos terminar la sesión del día de hoy. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Mauricio. Y gracias a todos por su atención y nos veríamos entonces mañana para continuar con un tema muy interesante. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Que descansen. Hasta mañana.